Tenemos color verde hoy en las bolsas europeas. Ya vemos que las bolsas han tardado poco tiempo en levantarse tras el último mazazo de ayer. Hoy tratan de levantar el vuelo, algunas con más éxito que otras. El caso del IBEX 35 es el que hoy lidera las subidas en Europa, con una subida por encima ya del 1%, en el caso del IBEX 35, que vuelve a acercarse al nivel de los 8.900 puntos, y todo ello en un ambiente en el que los rendimientos de los bonos, eso sí, vuelven a subir, y significa un importante freno también para la renta variable. Tenemos futuros ligeramente en verde, en el caso de Estados Unidos, arriba un 0,4%, el futuro del Nasdaq, mercados que siguen muy pendientes de las comparecencias de los bancos centrales. Aquí en Europa Lagarde ha dicho lo que todo el mundo ya sabe, lo que ha venido repitiendo, no es ninguna sorpresa, que la inflación continúa siendo demasiado alta en Europa y que por lo tanto van a continuar con su hoja de ruta, subiendo tipos de interés, 50 puntos probablemente en la próxima reunión de febrero, y ahora mismo está todo abierto, veremos qué sucede en la reunión de marzo. En principio, Lagarde no ha dado ningún tipo de pista sobre que tiene intención de alterar esos planes y continuar subiendo los tipos 50 puntos. Y esta tarde comparece otro miembro de la Reserva Federal norteamericana, Waller. Las bolsas, como digo, tratan de recuperarse del mazazo de ayer. La volatilidad sigue instalada en el precio del petróleo. Momentum de la economía y las inversiones. Hoy con Guillermo Santos de iCapital. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Y con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se podría decir, Guillermo, que todo ha ido bien, todo ha ido como la seda, hasta que han empezado a hablar, claro, los miembros del Banco Central Europeo y también la Reserva Federal norteamericana, que era también lo esperado, por otro lado. Sí, era esperado, pero bueno, también los mercados venían de un diciembre bastante negativo, tanto en bonos como en acciones, sobre todo en bonos, ¿eh? Y bueno, pues el comienzo de año como mínimo se ve con cierto optimismo por los datos macro, especialmente en Europa, que han sido bastante favorables, algunos sorpresivamente favorables. Todo eso ha apoyado este comienzo bastante casi fulgurante de la renta variable europea, no tan así de la americana, pero un comienzo, vamos a decir, no necesariamente esperable, pero sí coherente con un sentimiento de mercado que acabó el año 22 muy negativo y que ha comenzado este 23 como mínimo, por un lado, con unos datos de inflación muy poco a poco, especialmente en la inflación de la eurozona, pero descendentes, con unas políticas monetarias que en Europa se sabe que van a continuar, pero van a ir pausadamente, y que en Estados Unidos lo van a hacer todavía más pausadamente. Ayer, tras las declaraciones de la Fed, esto se confirma, y que tanto en Estados Unidos el soft landing famoso, el aterrizaje suave, y como en Europa quizá una recesión más técnica que profunda, pues todo eso lo juntamos y hace que el mercado pues tienda a reaccionar favorablemente al menos algunas semanas. Luego ya veremos, en función de los resultados que vayan publicando las empresas y de los famosos guidance o expectativas que comuniquen al mercado, pues continuará ese rebote y se puede convertir en un cambio o como mínimo en un frenazo a la tendencia bajista en la que, no olvidemos, en renta variable seguimos inmersos. Y en bonos, pues poco a poco, con sus altibajos, irán recuperando precios, y las tires, especialmente los bonos de calidad, irán descendiendo, aunque efectivamente tanto ayer como hoy es día de tires al alza y precios a la baja. Fernando, tu diagnóstico. Sí, a ver, estoy de acuerdo con Guillermo. Yo creo que seguimos en una tendencia bajista. Es verdad que a mí me ha sorprendido la reacción del mercado europeo en este inicio de año, con prácticamente, iba a decir, casi un 10% de rentabilidad en casi todos los mercados, especialmente en el alemán. Pero voy a ser claro, es que no me creo lo del aterrizaje suave. Yo sé que es una figura ahí que al mercado le gusta mucho, pero también hay que decirle que es difícil que se produzca un aterrizaje suave cuando los tipos de interés en Estados Unidos han pasado, bueno, menos de un año, del 0,25 pues a más del 4%. O sea que eso de alguna forma se va a notar en la economía,
y aterrizar suavemente con ese entorno de tipos de interés. No digo que no sea posible, porque evidentemente existe esa posibilidad, pero le daría más posibilidad a un aterrizaje suave, perdón, dramático, que a un aterrizaje suave, ¿no? Y de hecho el mercado americano, es verdad que la tendencia del mercado americano está mucho más marcada que la del europeo, pero sigo siendo negativo para las bolsas en este año 2023. Y más con el inicio de año que hemos tenido en la bolsa europea, porque claro, aquí en Europa estamos atrasados en el ciclo de subida de tipos de interés, nos quedan más subidas de tipos de interés. Y eso hace daño sí o sí. Con lo cual yo, repito, lo del aterrizaje suave me gustaría creerlo y es de alguna forma un poco lo que está anticipando el mercado. Y aquí hay una lucha entre el mercado y lo que quiere la Reserva Federal. Porque lo dijimos en el programa anterior, el mercado ya espera bajadas de tipos a finales de este año. Y yo creo que la Reserva Federal no está por la labor de bajar tipos este año. O sea que ahí tenemos una lucha dura entre lo que piensa el mercado y lo que quiere hacer la Fed y a ver quién gana. Bueno, quedan subidas, Fernando, pero quizás tampoco tantas. Me refiero que los tipos de interés ya en Estados Unidos que están en el 4,5%, ¿no? Estamos hablando de que sí, pero todavía nos faltaría llegar a ese 5,25%, que es un claro, poco sí. el objetivo que se ha marcado la Fed, aunque no sea oficial. Ellos esperan que la inflación ya para la primavera o en la segunda parte del ejercicio esté en el 5% y que los tipos de referencia empiecen a ser ya reales, ¿no? Claro, pero aquí la gran incógnita es la pausa. ¿Cuánto va a durar la pausa? Que es un poco ahí donde difiere el mercado de la Fed. Para la Fed, la pausa va a durar todo este año. No se habla de, por lo menos en la Fed, de bajadas de tipos de interés para este año, mientras que el mercado sí que anticipa esas bajadas de tipos de interés. Con lo cual ahí está un poco el quid de la cuestión. No tanto en si en algún momento la Fed va a bajar tipos, que yo creo que sí, que es un poco la hoja de ruta que tiene, sino el timing de esas bajadas de tipos y a ver ahí quién tiene razón. Pero repito, el quid de la cuestión está en la duración de la pausa. Christine Lagarde, Guillermo ya despejó algunas dudas, algunos rumores, filtraciones sobre la posibilidad de que el Banco Central Europeo empezase a reducir el calibre de las subidas de tipos a 25 puntos básicos en la reunión de marzo, pero escuchando un poco lo que dijo ayer la señora Lagarde, parece que de momento no habría que hacerse grandes ilusiones en ese sentido. No, ni mucho menos. Pero es muy normal lo que dijo al final. Lo que no quiere el Banco Central Europeo es un exceso de optimismo, especialmente con respecto al propio comportamiento del Banco Central Europeo y a una política monetaria que deje de ser tan restrictiva y pase a ser un poquito más relajada, ¿no? Eso no lo quiere porque no pueden, y como no pueden, estaría levantando falsas expectativas, y no pueden porque la inflación en la eurozona se mueve en el entorno del 9%, además con un ancla fortísima en Alemania. Alemania, es obvio, pesa más, el país que más pesa en el PIB, pero también el país europeo, el país que más pesa en la inflación europea. Y Alemania no se está despegando de esta inflación tan, vamos a decir, como dicen los anglos, sticky, ¿no? Pegajosa y difícilmente superable, porque hay sectores de la economía a los que les cuesta retomar o digamos, reconducir los precios, pese a la bajada de las materias primas fósiles, que ha sido muy significativa, como bien sabemos, ¿no? Entonces, el balance es muy de Lagarde es muy previsible, pero por otro lado, al final no lo dijo, pero es como la Fed, es data dependent, depende de los datos que se vayan publicando. Y va a haber un elemento bastante significativo que va a ser en Europa, en Estados Unidos lo es, en Europa, que va a ser las tendencias salariales, cómo van a moverse en los principales países. Ya vemos que Francia está en la calle quejándose. Esto también es una actitud, ya sabemos, bastante frecuente de los franceses, que les gusta mucho salir a la calle para protestar porque su estado de bienestar, insoportable absolutamente, piensan
que lo van a mantener siempre. Y eso puede provocar pues una inflación salarial que ahora mismo a Europa no le vendría nada bien, a Francia y en general a Europa. Entonces Lagarde lo que quiere es intentar reconducir y avisar que las cosas siguen siendo bastante complicadas en cuanto a inflación. En cuanto a deuda, la cual no habló, pero la tiene el Banco Central ahí permanentemente, y en marzo va a reducir las compras y va a empezar a reducir balance, y los tires probablemente tiendan a subir. Y, por supuesto, en cuanto a los datos principales de las economías, datos macro principales de las economías europeas, y uno de ellos es la tendencia salarial. Y la tendencia salarial, si no se controla, tendremos inflación no sticky, sino vamos, como se nos va a pegar como la miel. Lo veremos. Sí, un apunte sobre lo que dice Guillermo, que estoy totalmente de acuerdo, porque es verdad que no hay recesión a nivel, digamos, de actividad económica, pero tenemos una recesión a nivel de salario, es decir, los salarios han perdido un poder adquisitivo enorme en estos últimos años y evidentemente subidas para compensar pues esa pérdida de poder adquisitivo pues son casi impensables, ¿no? Entonces es verdad que técnicamente no estamos en recesión, pero claro, si uno habla con las familias, con sus amigos y tal, y dice, hombre, pues se nota la subida de tipos de interés en el pago de la cuota hipotecaria, cuando uno va a pedir un préstamo a un banco, en fin, todo eso influye poco a poco. Y por otra parte, pues los salarios no han recuperado y es difícil que recuperen esa pérdida de poder adquisitivo, no solo durante el año 2022, sino en los años anteriores. Miedo a perderse las subidas y el miedo a los bancos centrales. Parece que Europa, la bolsa europea, ha sido uno de los destinos preferidos por los inversores en estas primeras semanas de enero. Fernando, me imagino que dentro de unos días o unas semanas empezaremos a tener más claro cómo han sido realmente, ¿no?, los flujos de fondos hacia Europa, si ha salido dinero de Wall Street hacia Europa o de dónde ha salido, pero un poco, no sé, ¿por qué creéis vosotros que ha habido este comienzo tan dispar entre lo que vemos en Europa y Wall Street? Sí, a ver, en Europa, si miramos, por ejemplo, a nivel sectorial, pues el sector bancario, que pesa mucho en las bolsas europeas, pues lo está haciendo bien y eso evidentemente pues ayuda mucho a la recuperación de los mercados europeos. En Estados Unidos es verdad que el sector bancario se ha quedado mucho más retrasado. Yo creo que ahí hay que mirar también las ponderaciones sectoriales tanto del mercado americano como del mercado europeo. Por simplificar, es verdad que Estados Unidos es mucho más growth que Europa. En Europa pues pesa más que en Estados Unidos, no solo el sector bancario, sino también pues el sector energético, ¿no?, que ahí pues se sigue manteniendo bastante bien. Pero, en fin, hay que ir a las ponderaciones sectoriales para un poco explicar esas diferencias, ¿no? Y es verdad que en términos de flujo, pues ya se está viendo flujos más hacia Europa que hacia Estados Unidos. Luego también el tema del dólar, la recuperación del euro frente al dólar, pues también favorece a las inversiones en la zona euro y en detrimento de las inversiones en Estados Unidos. Es obligada para los dos. ¿Es momento de rotar las carteras hacia Europa o llegamos tarde? Guillermo. No, que va, que va. Hombre, el momento lo fue hace ya trimestres, pero es momento, por un lado, de mantenernos infraponderados en algunos sectores de crecimiento, especialmente el tecnológico, mantenernos sobreponderados en algunos sectores defensivos y con un sesgo más hacia el famoso value, empresas cuya cotización está lejos del precio objetivo y que tienen cierta calidad, especialmente por el poco peso de deuda y la estabilidad de los ingresos. La posibilidad también, que ahora se habla mucho, de traspasar o transferir el precio, los pluses de inflación a los precios de los consumidores que ponen en el mercado, y luego sobreponderar, partiendo de esas ideas, ¿no?, de estilos y de sectores. ¿Sobreponderar Europa sobre Estados Unidos? Sí.
¿Sobreponderar Europa sobre emergentes? Sin duda, especialmente en bonos. Los emergentes, el perfil de los bonos, atención, ha perdido mucho atractivo con respecto a los bonos USA y a los bonos europeos, teniendo en cuenta además la diferencia de riesgo, ¿no? Pero en bolsas también. Yo creo que las bolsas europeas ahora se venden mucho emergentes, pero quitando Asia, que Asia efectivamente y China, tanto en bonos como en bonos privados como en acciones, es un mercado pues, a tener en cartera sí o sí, en un peso razonablemente moderado. Me olvidaría de emergentes, sobreponderaría Europa, infraponderaría Estados Unidos. Por supuesto, tendría un sesgo value en las carteras con bastantes compañías defensivas y me seguiría olvidando en buena medida del growth y especialmente de los sectores tecnológicos que todavía probablemente deban ajustar en precio. No digo las grandes FANG, pero en general el sector tecnológico. El otro día, Fernando, preguntabas ¿por qué Reino Unido lo ha hecho bien en 2022? Pues una de las razones que no aduje fue efectivamente que el peso de tecnología en Reino Unido es bastante bajo en sus índices y eso le ha permitido librarse en buena medida de caídas. No, Europa. Yo tengo más dudas, ¿no? Yo creo que sí, que hay que seguir estando infraponderado en renta variable. Luego lo que nosotros vemos es ya buenos precios en esos grandes valores tecnológicos que han sufrido mucho en el 2022, ¿no? Han sufrido mucho por la subida de tipos, también por ese más o menos anuncio de recesión que es verdad que afecta mucho a compañías muy dependientes de publicidad como Google o Meta. Pero ahí vemos que el castigo ha sido realmente importante, ¿no? Y luego, si pensamos, porque digo que el mercado, como está, digamos, ahí valorando la posibilidad de un aterrizaje suave, si la tecnología pues, fue la gran castigada por la subida de tipos de interés en el 2022, aquellos que piensan que efectivamente pues, vamos a un aterrizaje suave con reducción de los tipos de interés, pues en principio eso también debería beneficiar a todo el segmento growth, ¿no? Porque además ahí las compañías pues son compañías con unos cash flow realmente pues muy sólidos, con lo cual ahí yo no soy tan digamos, partidarios de un sector respecto a otro. No soy tan partidario del value respecto al growth como fue en el 2022, donde ahí sí que las subidas de tipos de interés castigaban y han castigado mucho al sector tecnológico, ¿no? Con lo cual ahí es difícil. Estoy ahí pues un poco dubitativo en cuanto a si es mejor el value o mejor el growth, porque claro, si adoptamos la hipótesis de que pues vienen curvas y puede venir una recesión, aunque sea corta pero y suave, pues ahí en principio el sector bancario tampoco debería pasarlo bien, ¿no? Suele acusar bien los periodos de recesión, con lo cual ahí el value también podría sufrir por la pata del sector financiero. Es difícil, tengo ahí bastantes dudas. Otra cuestión por la que quería preguntarte, Fernando, el tema que no lo hemos tocado, pero ha sido otro de los grandes acontecimientos de la semana, la reunión del Banco Central de Japón, mantiene sin cambio su política monetaria, de subir tipos de interés nada de nada, y va a seguir comprando bonos a mansalva. Si sigue subiendo la inflación, podríamos tener una crisis de política monetaria de las gordas en 2023. Sí, totalmente, porque claro, en Japón no ven, porque la inflación core en Japón está ya en el 4%, ¿no? Que es un dato que no se veía desde el año 81 en Japón. Y claro, la decisión en diciembre de subir el rango de los bonos a 10 años, permitiéndoles un tipo de interés del 0,5, que es como una subida de 25 puntos básicos, que para nosotros pues ya estamos acostumbrados a ese tipo de subidas. En Japón no están acostumbrados a ese tipo de, digamos, de subidas de tipo de interés, y eso sí que podría tener repercusión no solo en Japón, sino yo diría prácticamente en el mundo entero. ¿Por qué? Porque Japón es un gran tenedor de bonos americanos, es un gran comprador de bonos americanos, compró muchos bonos americanos el año pasado debido a ese diferencial de tipos de interés que se abrió entre Estados Unidos y Japón.
Pero claro, si suben los tipos de interés en Japón, que es verdad que la última decisión ha sido de mantener ese rango y de intentar ahí, pues ahí forzar lo que es el control de la curva de tipos en Japón, ha hecho, digamos, un poco retroceder las expectativas de tipos de interés, pero si la inflación sigue, iba a decir, disparada en Japón, con un 4% en la inflación core, que te digo, no la veían desde hace pues más de 40 años, pues sí que podría provocar algo, un cambio sustancial, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el japonés invertía en bonos americanos porque daban más interés, pero claro, si ya el bono japonés da un interés que para ellos puede ser interesante, pues ¿quién va a comprar los bonos americanos, no? Incluso podrían vender esos bonos americanos para comprar bonos japoneses, o sea que ahí hay que estar muy vigilante en cuanto a la política del, iba a decir, del futuro presidente del Banco de Japón, creo que lo veremos en abril. Y sí, en abril coge el cargo el nuevo presidente del Banco de Japón. ¿Quieres añadir algo más sobre esta cuestión, Guillermo? Bueno, de Japón para mí lo principal, sin duda, en esta fase de final, bueno, buena parte del 22 y comienzo del 23, es la divisa. La divisa se ha ido a niveles, bueno, pues no vistos en muchísimo tiempo, o igual no vistos simplemente, contra el dólar, sobre todo, caídas del 25-30%, y eso es bueno para la economía japonesa, sin duda, economía exportadora. Desde que el anuncio que comentabais ahora del Banco Central Europeo, pues, y los datos de inflación tan salvajes para Japón que están experimentando, pues esa política monetaria siempre muy laxa puede convertirse en algo más restrictiva. Pues probablemente. De hecho, el yen japonés se ha revalorizado bastante, casi un 10% últimamente. Entonces, esa tendencia, pues no sé si continuará, pero lo que está claro es que Japón, teniendo en cuenta la endogamia financiera en la que vive y seguirá viviendo, yo creo que se puede permitir el lujo de aguantar bastante y de, al final, mantener una política monetaria favorable a sus intereses, que son ahora mismo exportar y mantener una economía que no entre en recesión, especialmente. No olvidemos que además que la deuda japonesa, que es tremebunda, de 200 y pico %, el principal tenedor de deuda japonesa son los japoneses. Y así va a seguir siendo. Los grandes ahorradores del planeta Tierra. Guillermo Santos, socio de iCapital, Fernando Luque, Morningstar, un placer como siempre. Muchas gracias a los dos. Cuidaros, buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Hasta luego, gracias. 12